El ejército llegó a comunidades atacadas por narcos en Michoacán. ¡No lleguen cuando ya haya muertos! ¡No! Cayó helicóptero de la Fuerza Aérea cerca de Santa Lucía. Y pueblo huachicolero frenó operativo de las autoridades. Bienvenidos al Caporal del 10 de junio. ¡Comenzamos! ¿Recuerdas el caso de las motocicletas robadas en las faldas del Nevado de Toluca a turistas justo en la carretera Tejupilco-Temascaltepec? Exactamente el pasado 29 de mayo las robaron hombres con armas largas. Este video fue grabado por uno de los motociclistas, llevaba justo una cámara y se ve justo cómo los interceptan, los bajan y bueno, les quitan las motocicletas. Resulta que la Fiscalía General del Estado de México informó hoy que personal de la misma Fiscalía adscrito a Ixtapan de la Sal pues atendió el reporte de presencia de hombres de personas armadas, esto en el municipio de Texcaltitlán. Entonces, personal de la Fiscalía hizo un operativo en un predio en donde se hizo esta denuncia, justo en la colonia centro de este municipio, y encontró las motocicletas durante la inspección. Estás viendo en pantalla precisamente estas motocicletas que fueron robadas en aquella ocasión. El predio fue resguardado y hasta este momento no hay reporte de personas detenidas por parte de las autoridades mexiquenses. Ayer te traje a este canal este video, estás viendo en pantalla la imagen miniatura, justo del robo de cartuchos útiles que estaban siendo transportados en dos tráileres. Fueron robados, las dos cajas de los tráileres fueron robados. Hasta ayer no se sabía cuántos cartuchos, cuántas balas pues fueron robadas en la carretera 57 en el municipio de San Luis de la Paz, estado de Guanajuato. Ya existe detalles de lo que fue robado ayer. Se trata ni más ni menos que de 7.115.500 cartuchos útiles. Balas. Una cantidad verdaderamente grande. Ayer justo te informaba que lo robado se calculaba en miles, aunque ya empezaba justo el rumor de que se trataba de millones. Hoy se confirma la cifra de 7.115.500 balas. Más de 6 millones corresponden a cartuchos útiles para armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Los trabajos de búsqueda de tanto de lo que fue robado como de quienes lo robaron todavía continúan. El operativo lo está realizando agentes de la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Guardia Nacional y también de fiscalías estatales, de varias fiscalías estatales, porque pues investigan si es que fueron sacados de Guanajuato y trasladados a otra entidad. Hasta este momento las autoridades siguen sin dar detalles. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, ha dicho: este caso corresponde a las autoridades federales porque el robo de cartuchos para armas de fuego es un delito federal. Ayer también te traje a este canal este otro video y te muestro la imagen miniatura sobre la petición de ayuda ante el ataque de hombres armados, presuntos integrantes de la familia michoacana, en contra de habitantes de comunidades como El Pescado y Guajes de Ayala, esto en el municipio de Coyuca de Catalán. Te comparto un clip muy breve precisamente de este mensaje de ayuda de estas habitantes, mujeres. Oye, nos están atacando. Nos están atacando. ¿Qué más pruebas necesitan? ¿Qué más pruebas necesitan? Ay, Padre mío, ¿qué más pruebas necesitan? Necesitamos apoyo, tenemos ya 2 días pidiéndoles apoyo y no nos lo quieren dar, que van a venir cuando yo Escuchen, para el gobierno necesitaba pruebas, las hay.
No lleguen cuando ya haya muertos, no lleguen, por favor, ¿ya para qué? Ayer también te informé que el gobierno de Michoacán señaló que por la noche, esto lo informó por la noche, que ya había hecho un sobrevuelo por la zona y que no había encontrado ningún rastro de enfrentamiento. Hoy el gobernador Héctor Astudillo ha tuiteado, lo estás viendo los tweets en pantalla, que el ejército y policías estatales ya se trasladaban por tierra. Esto lo escribió a las 8:47 de la mañana. Ya se trasladaban por tierra hasta el primer punto. No detalló a qué comunidad, porque son varias las comunidades azotadas por la violencia, pero ha dicho que ya se estaban trasladando y que durante los recorridos no habían visto caminos cerrados ni enfrentamientos. Estos son los tweets. Las autoridades ya se están trasladando hacia esa zona. Ha justificado el gobernador del por qué se fueron, porque ya existía permanencia, presencia permanente de tanto la Guardia Nacional como de elementos estatales. Ha justificado el por qué se retiraron de allí. Dijo que pues en realidad se requerían en otros lugares para la jornada electoral. El punto es que ya había pasado el domingo, el lunes, el martes, 3 días seguidos con ataques por parte de grupos delictivos en estas comunidades. Lo que ves en pantalla justo en este momento es un helicóptero MD-530F de la Fuerza Aérea Mexicana. Hace unas horas fue reportado su desplome en una zona cercana a la base militar de Santa Lucía, en donde se construye el nuevo aeropuerto. Este helicóptero era utilizado para labores de adiestramiento. Salió justo de la base militar, tuvo una falla en el motor cuando sobrevolaba a la altura de la localidad de Actopan, municipio de Temascapala, e intentaron aterrizar, pero se desplomó antes de que lograran hacerlo. Cayó en un sembradío, pero fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional han informado que los tripulantes resultaron ilesos, afortunadamente. Te pregunto, ¿hasta dónde será capaz de llegar una comunidad dedicada al huachicoleo? Bueno, esto fue parte de lo que se vivió ayer en el estado de Hidalgo. Lo que ves en pantalla es una camioneta incendiada, una camioneta de la Procuraduría del Estado de Hidalgo. La incendiaron habitantes de las comunidades Guadalupe Victoria y San Juan Hueyapan, esto en el municipio de Coautepec. Estas dos comunidades son considerados como puntos de ordeña de combustible en el Valle de Tulancingo, considerados por la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Ayer a esta zona llegó personal de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, de la CEIDO, que pertenece a la Fiscalía General de la República, para cumplimentar una orden de cateo en propiedades presuntamente ligadas al robo de combustible, a la ordeña, al huachicoleo. En cuanto los pobladores se dieron cuenta del arribo de estos elementos, pues increparon a los agentes, a las autoridades que estaban llegando. Los acusaron de llevar intranquilidad a sus comunidades, de actuar con violencia. Así fueron increpadas las autoridades a su arribo y es apenas el inicio de la historia. Quítate de pedos y entréganos al que viene al mando. Viene la fiscalía al mando. Pero ¿quién es el jefe de él? Es que no sé, es el mando. A ver, escucha, espérame, yo supiera quién es fulano. No sabemos quién es la fiscalía. Es la fiscalía. Contéstanos cuando te hemos agredido, cuando vienes a hacer tu trabajo. Nunca. Yo le voy a decir una cosa. ¿Cuándo nos hemos agredido? ¿Sabes cuándo? Cuando viniste a quitar la tranquilidad aquí, cabrón. A putazos, tenéis que agarrarlo parejo ustedes, agarrado parejo. A ver, señora, es que no. No mames, ya no podemos
caminar en el pueblo, no mames. No son de putas órdenes, no tienen nada de Debemos de presentarnos ante una autoridad a ver su calidad. estamos teniendo que poner a nuestras entradas putos aguanes, donde fuera vamos a autoridad, porque esos güeyes se meten ya nomás de huevos a las entradas. No, ya son mamadas. Juan, A ver, en la estatal ahorita por eso estamos aquí en la entrada, nos pidieron únicamente apoyo, estamos apoyando. La verga, es lo que van a decir. Tras la discusión ya vimos cómo se puso la gente una vez que vieron a las autoridades. Tras la discusión, un grupo de pobladores fue a donde estaba justo una camioneta de la Procuraduría Estatal y le prendió fuego. Video que te mostré hace ya unos minutos. Y después movieron sus vehículos y bloquearon los accesos a esta zona para impedir pues el arribo de más autoridades. Pero el asunto fue más allá. Otro grupo de pobladores fue a la alcaldía a buscar al presidente municipal para que les explique, para que rinda cuenta sobre el operativo, porque hay un operativo en esas comunidades para el tema del huachicoleo, porque están ahí presentes elementos del aceido de la Procuraduría Estatal. Llegaron entonces al inmueble, pero el alcalde no estaba allí en la presidencia municipal. Así fue la toma de la alcaldía. Esta es, te voy a mostrar las imágenes, imágenes que sorprenden, sobre todo ante un hecho de investigación por huachicoleo, en donde pues pusieron un alto los pobladores a las mismas autoridades. Duro caso, te comparto las imágenes. Te recuerdo que en esta transmisión he hablado de 2 videos que he traído a este canal. El caso de los motociclistas del Nevado de Toluca, los que asaltaron, y el ataque a la comunidad de Michoacán. Te voy a dejar los links de estos videos en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta. Y no olvides reventar el botón de like, suscribirte y compartir. Así fue justo la toma de la presidencia municipal para buscar al alcalde, quien no estaba en el inmueble. Nos vemos al rato, 11:30, aquí. Ay,